tanta gente, digamos, esta conversación. Estamos continuando un ciclo de conversaciones que iniciamos el mes pasado con Pablo Lavarces en el marco de la Maestría en Estudios Culturales de la Universidad Nacional de Rosario, que está dirigida tanto a los estudiantes de los posgrados como al público en general interesado en los debates de la cultura contemporánea, de los fenómenos, digamos, tan complejos que estamos atravesando. Y en esta ocasión es un gusto compartir este espacio, esta conversación con Alexandra Cohen, a quien tenemos en pantalla. Bienvenida, Alexandra, al posgrado y a Rosario, bueno, aunque virtualmente. Bueno, hay gente de todos lados acá en la pantalla, que es una de las cuestiones positivas, digamos, de la pandemia, ¿no? Que la virtualidad, de alguna manera, también nos posibilita este tipo de contactos que son tan impresionantes también. Y bueno, yo soy Sandra Valdetaro, soy la directora de la maestría, me presento para quienes no me conocen. Estamos compartiendo pantalla también con el equipo de la maestría, con Julia Miranda, Sebastián Estrada, Sofía Baggiolini, bueno, no sé quién más está de la maestría. Y en esta ocasión va a moderar y a coordinar el debate el profesor Rubén Sabago, quien también es miembro de nuestra maestría. Así que bueno, seguramente vamos a tener una buena conversación con Alexandra, así que Rubén, te paso el micrófono y cierro el mío. Bueno, buenas tardes a todos. Qué lindo que estemos acá reunidos, que hayamos podido convocar a Alexandra. Antes de empezar en el backstage le decía que somos muchos los que seguimos con atención sus reflexiones, sus pensamientos, muchos en las columnas de los diarios, de las revistas. Y bueno, entonces, Alexandra, sentite cómoda, como en casa, acá en Rosario. Bienvenida a la Maestría de Estudios Culturales, donde de algún modo estamos acostumbrados a organizar este tipo de encuentros con referentes del campo cultural e intelectual, ¿no? Y así fue como en una de las reuniones de trabajo, de las habituales, alguien sugirió tu nombre en relación justamente y sin embargo el amor. Lo muestro, para los que todavía no lo tienen, este libro que acaba de publicar Paidós, y la respuesta inmediata de todo el equipo fue más que afirmativa, de manera inmediata, y creería que no hubo duda alguna, dado que muchos de los que estamos aquí, como te decía antes, te seguimos en los debates y en las polémicas que ocupan la centralidad de la escena contemporánea argentina, en especial, vamos a decirlo, refería al feminismo con todas las extensiones, diríamos, rizomáticas que ese tema tiene, ¿no? Y no es esta una presentación tradicional, porque te hemos convocado más que nada para escucharte, y para construir, de algún modo, esto que decimos un diálogo, para prolongar esa conversación que vos abrís desde las páginas de tu libro. Pero igual, antes de empezar ese diálogo, me gustaría destacar algunas ideas antes del ida y vuelta de las preguntas y respuestas, porque al leer tu libro, como lector, ¿no? Sentí que frente a mí se estaba desplegando una biblioteca de autores y títulos. Uno agradece muchísimo cuando los autores despliegan, abren su biblioteca. Viste, como Sarmiento, ¿no? Que cuando vos lees el Facundo, lees y te invita a leer, ¿no? Te invita a leer. Y bueno, aquí es una biblioteca de autores y títulos que, al menos para muchos de nosotros, forman parte de nuestra curiosidad como lectores. Y yo, en lo personal, sentí que esos textos y autores convocados no estaban allí puestos de manera ni azarosa ni forzada, sino que construían o construyen una red de voces en busca de atrapar esa definición inasible que es la del amor, ¿no? Y que, como bien lo exponés, está inevitablemente atrapada en tantos clichés, ¿no? En tantas cristalizaciones, que lamentablemente, diríamos, terminan construyendo sentido
a través de la insistente repetición, pero no solamente sucede con el amor, pasa con tantos otros conceptos, ¿no? Como con el de memoria, con el de intelectuales, bueno, pero aquí nos convoca el tema del amor. Y uno puede decir, o yo siento que en este libro, como te decía, se abre una biblioteca que nos invita a pensar eso con un repertorio ecléctico, ¿no? Diverso. Y para los que no leyeron el libro, les digo, aquí está, entre otros, está Freud, Lacan, está el banquete de Platón, está Alcibíades metiéndose ahí, siendo interpretado, está Alan Pauls, está Sara Gallardo, está Mirta Rosenberg, algunos rosarinos, por suerte, está Juan Ritvo, está Ann Carson, está el amado Stephen Zweig, ¿no? El amado, el genio del pensamiento del siglo XX. Está Roland Barthes, una y otra vez Barthes, con los fragmentos fundamentalmente, en un intento por definir, no en el sentido que lo podría formular una entrada clásica a un diccionario, que es eso llamado el amor, sino en el lugar del amor y el erotismo en una parte, en una primera parte, centralmente en la escena psicoanalítica de la transferencia, que lo trabajás maravillosamente, pero también, claro, diríamos, el lugar del amor en el malestar de la cultura, ¿no? O de nuestra cultura. Creería que no hay lugar común sobre el amor que en estas páginas no sea interrogado, y es como si, le cuento a los que están presentes, como si Alexandra pusiera no al amor, sino a lo que se ha dicho y se piensa y se dice de algún modo sobre el amor, sobre la palma de su mano, para interrogarlo de algún modo desde la incomodidad de algunas preguntas y confesando que ese escribir sobre el amor, lo dice, no acaba por explicarlo, sino por mantenerlo insabido, dice, que es otra cosa, ¿no? Lo que la impulsa a una deriva en la que, como dije antes, es lo leído en la ficción literaria, en el ensayo psicoanalítico, lo que oficia de referencia y va guiando su escritura y al mismo tiempo nuestra lectura. Yo siento que en este libro hay dos grandes zonas, pero por decirlo, estamos inventando, una de indagación profunda en la teoría sobre el amor y el erotismo, sobre el lugar del psicoanálisis, la transferencia, todo lo que allí ocurre o se despliega, y otra que aparece, no sé si la palabra más adecuada es entremezclada, y que interviene con fuerza y contundencia en los debates que ocupan hoy un lugar destacado en las agendas políticas, sociales y culturales de nuestro presente, ¿no? Y es allí, digo, en esa voz que enuncia, yo diría, su desacuerdo, su disidencia, donde uno encuentra otra de las grandes virtudes de este libro, que no es otra que su urgente necesidad para aquellos que pueden sentirse tantas veces atrapados por un decir que se traduce en un hacer y que posee una fuerza dogmáticamente institucional y que nos desconcierta y que nos hace sentir tantas veces extraños, muchas veces extraños entre los pares. Porque de pronto el amor, la sexualidad, el erotismo, las prácticas de la sexualidad y el amor, el lenguaje, ha comenzado a ser capturado, ¿no? De manera, diríamos, coercitiva, por los que podríamos calificar como aquellos que se han autoerigidos, ¿no? en custodios de la corrección política y que tiene consecuencias claramente, yo las calificaría así como devastadoras para el campo cultural, y que hace tan solo unos años atrás era algo, al menos en la experiencia compartida en los diálogos, era algo inimaginable. O tal vez haya sido imaginable, pero muchos no lo vimos. Y fundamentalmente porque aquí, en esta cuestión coercitiva, el castigo o la sanción en especial y en particular en los espacios académicos hacia aquellos que disienten con estos llamados normativos o con esas otras lecturas que se corren de los lugares aceptables, es tan grande que podemos asegurar que ha terminado por empobrecer los debates y las reflexiones al expulsar verdaderamente un ostracismo a tantos que no creen
o que no creemos, y ahí me incluyo, que haya una sola forma ni de entender el erotismo, ni la sexualidad, ni el feminismo, o aquellos que se resisten a estas nuevas formas de conservadurismo enunciadas tantas veces, las más de las veces, en una clave que se autopercibe paradójicamente en progresista. Por lo demás, el amor, como lo podría decir Alexandra, lo dice, pertenece, no usa esta palabra, a la patria de lo incierto, de lo no del todo sabido, de aquello que nos desconcierta y que se corre, porque es inasible, a las taxonomías y a los clichés. No estamos preparados, diría yo, te agrego, para cuando llega el amor, y tampoco podríamos decir cuando se va o se ausenta de nuestra experiencia, ¿no? Es un acontecimiento que está ahí y que, nada, la escritura de Alexandra trata de atrapar, aunque sabe que se le escabulle como el agua entre las manos, ¿no? Hablar del amor es hablar del otro, de lo dispar, de lo no complementario, de lo no armónico, no de lo semejante o de lo igual a lo que aspiran, diríamos en clave cursi, los versos de tantas poesías, ¿no? Este libro parece escrito en contra de la poesía cursi, ¿no? Que nos da una seguridad tan absoluta en torno de lo que es el amor y el amado o la amada. Así que dicho esto, muy abuelo de pájaro, porque hay tanto para decir, pero lo importante aquí es escucharte, porque no quiero extenderme, porque estamos aquí para estar con vos y que fluya tu palabra. Y por eso, para dar inicio a esta conversación, nada, como piedra de toque hago una pregunta que es, diríamos, no sé, sencillísima, básica. Hago dos preguntas. La primera de ellas es que me gustaría, porque siempre es una inquietud que tengo y que muchos tenemos, es que nos cuentes, cuando te pusiste a escribir, ¿en qué tipo de lector pensaste el escribir este ensayo? Porque uno, cuando escribe o cuando se escribe, uno tiene a alguien con quien está dialogando, con quien está pensando. No digo con la biblioteca está acá. ¿A quién pretendés que estas páginas lleguen o interpelen? Eso por una parte. Y la otra pregunta, en tu ensayo Volvés a Barthes, cuando plantea, y aquí ya me meto de frente, de lleno, pero podemos divagar, y que me gusta mucho que el tabú, dice Barthes, corregime Alexandra si lo cito bien, no es la sexualidad sino la sentimentalidad. Y me gustaría que después, si tenés ganas, amplíes esta idea, que de algún modo, si no entiendo del todo mal, está asociada a la idea a la sospecha sobre la fragilidad, ¿no? A la idea de que contemporáneamente, tal vez sea contemporáneo, pero tal vez en el pasado también era así, estamos obligados, ¿no?, a ser fuertes. Y acá hay una palabra que utilizás vos, que es el empowerment, a ser sujetos empoderados, ¿no?, sin debilidades. Y entonces, cuando estamos obligados a eso, la fragilidad, que es lo que caracteriza a la condición humana, porque somos eso, somos frágiles, somos evanescentes, somos casi polvo o nada, empieza a ser sospechada. Me gustaría que fluyas en esa reflexión, pero también antes que nos digas en esos lectores. Y ya lo dijo Sandra, invitamos a los que están aquí a que acerquen preguntas. Te escuchamos, Alexandra. Bueno, primero, muchísimas gracias tanto a vos, Rubén, como a Sandra por la invitación y a todos los que trabajan en la Maestría de Estudios Culturales. Me gustó mucho la invitación y me gustó el género conversación y me gusta mucho cuando la academia conversa y instala ese género conversación que es para mí tan lindo. Así que eso, muchas gracias, no voy a repetir, o sí, lo que yo quiero a Rosario y lo que me gusta al menos estar de esta manera en Rosario. Tu lectura, Rubén, me llena absolutamente de alegría, me gusta la palabra alegría, ¿no? Casi como eso, como me sale en inglés porque es como una joy, ¿no? Como una cosa muy, eso, alegre. Me parece que tu lectura es muy generosa y además
produce algo y ya entro a contestar esto que tengo para decir, ya empieza a contestar tu primera pregunta, que es que tu lectura de algún modo viene a decirme que logré lo que en principio quise hacer y que nunca uno sabe si lo va a hacer o no, porque la intención que uno tiene, no solo al escribir un libro, este es mi primer libro en papel, pero además el libro anterior que fue digital era muy chiquitito, muy breve, porque era una colección de libros breves, con lo cual no diría que yo no lo llamo libro a eso, pero bueno, no importa. Este fue pensado como libro desde el inicio, digamos, fue concebido como libro. Y tu lectura, y yo podría más o menos recorrer algunas cosas que vos fuiste diciendo y que efectivamente yo fui pensando cuando pensé el libro. Primera cuestión diría que sí, que tiene esas dos zonas. Yo también considero, cuando me encuentro hablando cuando alguien me pregunta por el libro, me encuentro hablando de esas dos zonas que vos ubicaste, que es como una primera zona que leído después o pensado después, yo no volví a leer el libro, ¿no? Pero pensado después, podría decir, la primera zona es una zona casi donde yo planto mi enunciación, ¿no? Desde qué lugar voy a hablar, desde qué lugar voy a tomar la palabra, y ese lugar es el psicoanálisis, pero entiendo que como, en mi experiencia como analizante, no como analista, y esa es mi enunciación también, y me parece que eso, por las lecturas que yo fui obteniendo desde que salió el libro en octubre hasta ahora, y la tuya la incluyo ahí, y ahora voy a decir por qué, confirman que mi enunciación no es la del profesor que va a explicar, no es la de el resultado de una investigación de saber, sino que hay una enunciación que tiene que ver con cómo la experiencia analítica me afectó a mí, aunque no esté explicitado, ¿no? Como no es el testimonio de mi análisis, ni mucho menos, pero yo podría decir es lo que el psicoanálisis hizo de mí. Y el psicoanálisis, lo que el psicoanálisis hizo de mí en términos de analizante, no de analista, claramente, ¿no? Y entonces en esa enunciación, yo no sé si imaginé un lector, porque ahí sí me es más difícil separar lo que vos decís, la biblioteca del lector. Yo entiendo lo que vos decís y coincido en que uno tiene un bagaje y lecturas, pero lo cierto es que la escritura del libro para mí fue durante la escritura, esa conversación que también me alegro que se haya notado, porque efectivamente esas citas que están ahí no están tanto como citas de autoridad, algunas seguramente que sí, pero digo, no están tanto como citas de autoridad, sino como citas de una conversación que yo estoy manteniendo durante la escritura del libro. Estoy conversando con esos autores que son para mí interlocutores claramente y que pasan de Freud a Barthes hasta, como vos decís, poetas o letras de música o contemporáneos míos que están pensando las mismas cosas, porque claramente, digamos, hay mucha gente pensando estas cosas. Y esa conversación que yo estoy teniendo en el libro sigue, ¿no? Quiero decir, produce un lector que no sé si se puede anticipar en la medida en que, tal y como yo concibo la lectura, el lector no está antes de la lectura, el lector siempre para mí es un efecto de la lectura, y entonces por las lecturas que fui recibiendo desde que salió el libro hasta ahora, lo que noto es que ese lector que el libro produjo, no sé si ese lector estaba antes en este sentido, digo, ¿no? Ese lector que el libro produjo es un lector que, como vos bien decías, está dispuesto, ¿no? Tiene una cierta disposición a, en principio diría yo, soportar las preguntas, a dejar de lado un poco las certezas, digamos, a ser hoy una persona que me encontré en la calle de casualidad me dijo, leí tu libro y eso, ¿no? Me dijo, me dejó muchas preguntas, me dejó ganas de leer, me abrió un universo de autores que no importa si los conocía o no, porque me parece que el asunto no es ese, sino el hecho de ubicar ahí eso, como
Yo lo que creo es que escribí mis lecturas, muy bartesiana esa definición, pero me parece que eso es lo que yo quería hacer y parece que eso es lo que hice, por lo que me dicen. Hay algo que Barthes está ahí también para algo, que no es solo por su relación y que también tiene que ver con el lector no al que apunté, sino al que se produjo. Y Barthes está ahí entonces no tanto con sus fragmentos del discurso amoroso, que sí está ahí, pero a mí Barthes me gusta porque a mí me enseñó a leer básicamente y me enseñó a leer la doxa. Barthes es para mí el autor que lee doxas, digamos, y que se ocupa de la doxa casi como ningún otro autor. Hay muchos, pero a mí esto es una cuestión totalmente personal, digamos, ¿no? El modo en que Barthes desarma la doxa, lee la doxa y pone en juego un tipo de lectura que de por sí diluye la doxa, es un tipo de lectura que produce antídotos contra la doxa o resistencia a la doxa, porque no se puede vivir afuera de la doxa, entonces tampoco se puede vivir todo el tiempo desarmando doxas, pero ese modo de leer de Barthes que incluso en ese Barthes que es tan distinto de sí mismo, que es el Barthes de mitologías, que es el Barthes más que lee el mundo en clave sígnica, digamos, pero ya ahí estaba en ciernes ese procedimiento que atraviesa, yo me animaría a decir, espero que no esté acá Alberto Giordano escuchando, el especialista en Barthes, porque capaz que voy a trastabillar, digamos, diría que ese procedimiento bartesiano que estaba ahí ya en ciernes y que ya hizo esa maravilla que es mitologías, siguió produciendo efectos a lo largo de su obra y me parece que el punto culmine que es Barthes por Barthes, que es cómo se lee a sí mismo Barthes también, ¿no? Y eso me parece fantástico. Ese procedimiento de Barthes es un procedimiento que a mí me gusta desde siempre. Yo cursé una maestría en estudios literarios acá en Buenos Aires y el tema de mi tesis fue ese, fue la lectura como resistencia a la doxa y para eso fui a eso con Barthes y Lacan. Me parece que ahí hay zonas muy, muy compartidas entre el psicoanálisis y la crítica literaria, tal y como la entiende Barthes. En ese sentido, ese lector que fue un efecto y que yo estoy recibiendo los efectos de esas lecturas, me confirman de algún modo esa primera intención que yo tuve, que no sabía si iba a lograr, porque además hay algo que es muy, que es una cuestión que también a mí me interesa, ¿no? Que ¿es un libro de divulgación del psicoanálisis? No, pero no porque yo esté en contra de la divulgación, porque Freud produjo un género como el de las conferencias que eran para divulgar el psicoanálisis y siempre, siempre, siempre me acuerdo y vuelvo una y otra vez a algo que dice Freud en el prólogo, que es, esto es divulgación, pero no le voy a ahorrar al lector ninguna dificultad. A mí me parece que si vos me preguntás qué clase de lector imagino, es un lector que no es un estúpido. O sea, trato, y eso es lo difícil, no tomar de estúpido al lector, no imaginar un lector estúpido al que yo le tengo que explicar las cosas, porque me parece que eso sí lo tengo adelante, digamos, ¿no? No explicarle las cosas al lector como si fuera un estúpido. Está lleno de libros que nos explican cosas que ya sabemos. Pero no importa, aunque sepamos o no, otra vez es la enunciación del que nos enseña cosas que supone que el lector no sabe. Entonces la cuestión no es divulgación sí, divulgación no, porque hay diferentes modos de divulgación. De todas maneras, este no es un libro de divulgación, tampoco me convocaron de Paidós para escribir un libro de divulgación del psicoanálisis. Pero sí diría que el lector que yo imagino es al menos un lector, como digo, que soporte lo incierto, al que yo no le tengo que explicar las cosas, sino que es un lector al que yo no llevo de la mano en el sentido de vení que yo te voy a mostrar cuál es el camino, no pretendo iluminar a nadie, sí creo que quiero, y parece que eso se confirma por tu lectura, que yo quiero meterlo al lector en la conversación, o es como si yo dijera, yo estoy pensando esto, te muestro cómo lo estoy pensando. Y lo estoy pensando, no lo tengo todo pensado. No lo tengo todo pensado. Lo cierto es que no lo tengo todo pensado. Entonces, lo que creo es que fui haciendo eso. Fue un asunto también para mí,
porque también es un asunto que me desvela desde siempre, que es cómo hablar, cómo tomar la palabra desde el psicoanálisis sin caer en la trampa de la jerga o en lo críptico o en... No en lo críptico, no en el rigor de los conceptos. El rigor de los conceptos es el rigor de los conceptos. La jerga y lo críptico adrede es otra cosa, ¿no? Que sabemos que en el psicoanálisis abunda, no solo en el psicoanálisis, pero bueno, es la disciplina que yo más conozco, digamos, ¿no? Y yo diría que eso también era un camino que fue mi camino desde que salí de la facultad, uno podría decir, hace 25, 26 años, y hoy, que obviamente no soy la misma, pero no soy la misma porque entonces van 25 años más de psicoanálisis encima, no porque haya leído solamente más, sino porque me analicé más tiempo, y es cómo desembarazarse, y un análisis produce eso, de ciertos saberes que lo único que hacen es impedir la lectura, ¿no? La jerga impide la lectura, inhibe. Ese saber del otro cifrado en jerga, en general, está ahí para que uno no quiera saber. Y entonces lograr un tono, diría yo, un tono, no sé, seguramente hay momentos más jergosos, porque no es que me la saqué de encima totalmente esa jerga, pero es verdad que cuando yo recién salí de la facultad hablaba más lacanés del que hablo ahora. Es un hecho, digamos, ¿no? Cuanto más, ¿cómo decirlo? Cuanto más pendiente uno está de eso, más jerga se echa encima. Mi camino también fue sacarme de encima las instituciones de psicoanálisis que, como diría Juan Ritbo, están para velar ese corporativismo y para, ¿no? Y para producir dogma. También vos utilizaste la palabra dogma, y también me parece que, como dice Juan, lo otro del dogma es la lectura, porque el dogma es lo que impide leer. Entonces también me fui sacando de encima los lastres del psicoanálisis en ese sentido. Así que de algún modo, obviamente, debe haber varias frases jergosas, seguramente, o modismos que uno tiene, latiguillos, ¿no? Espero que no haya muchos. Yo no volví a leer el libro, ya les digo. Pero lo que quiero decir es, yo escribo atenta a eso. Eso me desvela, ¿no? Eso no es que yo escribo, o sea, yo... Y eso lo hago en el libro, en las intervenciones en las columnas del diario Ahora, que son periódicas, en las intervenciones en otras redes. Eso también es algo que me desvela, que es cómo tomar la palabra en psicoanálisis y cómo salir del gueto en el peor sentido, porque no solo, pues yo no estoy en ningún gueto, en el sentido que no estoy en ninguna institución, pero el gueto se produce igual, aunque uno no esté en una institución. Yo no tenía ganas de hablar entre nos, porque detesto el entre nos, el sobreentendido. Padecí como estudiante esos profesores que, digamos, que lo único que hacían era sacar pecho y no repetir 3, 4 frases en lacanés que después no sirven para nada, y que no solo no sirven para nada, porque no es que sean inocuas, es que impiden escuchar al paciente, impiden pensar, impiden leer, y eso sí me lo enseñó alguien con quien yo me formé, que era el titular de la cátedra donde yo todavía estoy, que es Osvaldo Humérez. Y sí, también me enseñó que leer es desuponerle el saber al otro. Pero para desuponerle el saber al otro, yo el único camino que encontré fue analizándome. Entonces, el lector al que apunto, de algún modo, tiene que ver con eso, ¿no? Es casi como si yo dijera, espero que nadie me esté leyendo en clave de enseñanza, digamos, no tengo nada que enseñar. Espero. Si después hay un efecto de eso, bueno, pero no estaba en mi intención eso. Así que, no sé, en relación al tipo de lector, podemos seguir pensándolo, porque es una muy buena pregunta esa, ¿no? Y la figura del lector me interesa. Bien, no, perfecto. Yo creo que diste ese panorama y me encanta que te metas, antes de pasar al tema de la fragilidad, con Sí. esto habría que dedicarle todo un libro, ¿no? A la jerga. A la jerga, Sí. que es parte del mundo psicoanalítico y también del mundo de la literatura, en la que todos hemos padecido y hemos quedado encapsulados, porque Sí. en realidad lo que hay ahí también, hay una clausura de la posibilidad de la transmisión, ¿no es verdad? Digamos, Sí. hablas en difícil, yo creo que vos tenés un saber al cual yo no puedo acceder por la dificultad en la construcción o para decodificar esas palabras,
bueno, y se produce casi una situación beckettiana, ¿no? En la cual yo digo que estoy Sí, entendiendo lo que vos sí, estás diciendo, vos seguís diciendo porque creés que yo entiendo. Bueno, sí. así que sí, sí. Sí, a mí eso me lo enseñó en acto, porque no es una cuestión de explicitar, porque yo puedo decirlo y sin embargo, digamos, con eso no pasa nada. Los que me transmitieron en acto eso fueron justamente, y no me parece casual, digamos, psicoanalistas como Juan Ritvo, que efectivamente es una persona que cuando transmite, mientras está hablando, está pensando, no tiene ningún problema en decir, a ver, espera, estoy pensando, me parece que Mm, hay un seminario de él editado al que yo, además, esas cosas yo siempre también las digo, ¿no? Porque son los gestos más chiquititos que a mí me transmiten en acto cosas y que me producen, es como si se me abriera el texto gracias a esas frasecitas que están ahí escondidas, ¿no? En un momento Juan Ritvo dice en un seminario que está transcrito, dice, bueno, no sé, no se entiende mucho lo que estoy diciendo, pero bueno, si quieren que se entienda, entonces eso evitaría que yo mismo, ¿no? Estuviera metido en el asunto y pueda transmitir. Efectivamente, uno podría decir, una cosa es la transmisión y otra cosa es la posición del profesor, que como dice Lacan, es el que tiene todas las respuestas a todas las preguntas. exacto. Me parece que claramente hay muchos, no hay muchos, me voy a corregir, no hay muchos psicoanalistas como Juan Ritvo, no hay muchos, no sé cuántos hay, pocos, muy pocos, que tienen esa honestidad intelectual de la transmisión Ujú. independientemente de estar pavoneando el saber que tienen. Sí, ¿No? sí. Son pocos, son poquitos. En el camino uno, ¿no? Digo, va y también el análisis te funciona para eso, para dejar de fascinarse y de babearse con las imposturas y el saber del otro y poder entonces hacer un camino que implique la transmisión Sí, que tiene que ver con otra cosa, y no con la repetición, como vos decís, de frases, creyendo que estamos entendiendo, ¿no? Sí. exactamente. Alexandra, y si entráramos en la segunda reflexión a Sí, la que te invitábamos, vamos a organizar otra charla sobre la transmisión y la jerga, ¿eh? sí, bueno, Y se van a perfecto. anotar 500 acá, y vamos a hacer terapia. Eh, Bueno, eh, ¿Qué te iba a decir? No, la, porque, digamos, sí, uno de los temas, ¿no?, que atraviesa, tiene que, a ver, yo lo diría así, ¿no?, con la vulnerabilidad del sujeto amoroso, con esta fragilidad, pero también con estas discursividades o estos discursos a los que vos haces referencia, más cercanos a la New Age o a la autoayuda, del empoderamiento, ¿no? sí, Que de algún modo van en contra de esta idea de que somos sujetos incompletos, temerosos, frágiles, evanescentes, bueno, todo y me gustaría que reflexiones eso en relación al amor y al conflicto que se establece con estos mandatos, ¿no? ¿Verdad? sí, la palabra fragilidad la obtuve, digamos, en el sentido en el que la trabajé, ahora puedo Sí. desarrollar un poco, la obtuve de un texto de otro analista que a mí me gusta mucho, que es Jean Alouche, que hay un texto que se llama Fragilidades del Análisis, es un texto que yo trabajé en el grupo de estudio que tenía hasta la pandemia, porque por Zoom me agoto. Es un texto que trabajamos mucho ahí porque tiene todo que ver y porque todas estas cosas también tienen que ver con la pregunta por de algún modo, la posición del analista, digamos, ¿no? Que es efectivamente la posición del analista no puede ser nunca la del saber y menos que menos la del empoderado, digamos, llegado el caso. Y porque el amor es parte del asunto. Entonces, el texto ese, Fragilidades del Análisis, es un texto que me gusta mucho porque de lo que habla ahí Alouche es de que el analista tiene que resistirse mucho a algo que parece obvio, pero que no es tan obvio, a las atribuciones de saber y de ser en relación al paciente, digamos, ¿no? Entonces, si vos, Rubén, mañana me decís, te voy a derivar a un niño autista, yo lo que dice Aluya ahí es, yo tengo que resistirme a recibir a un niño autista.
Digamos, tengo que resistirme a esa identidad que se forja, no importa si dije algo que es exagerado, también a la idea de niño, mujer, varón, niño, un viudo, una viuda, el hijo menor, no sé, cualquier cuestión que cifre un ser o una identidad, digamos, el analista, esto es en principio una obviedad, pero no es tan obvio, a mí me parece que es bastante sutil, que es el modo en que el analista se resiste también a ese saber, que es a saber sobre el otro, porque claramente uno se maneja en un universo lleno de sentido, y si, ¿no? Y si mañana decimos, te voy a derivar a una chica, ¿no? No sé, lo que sea. Y eso también conduce, esa fragilidad del análisis, dice Alush, la fragilidad del análisis tiene que ver con que no se ponga en juego ningún tipo de identificación respecto de la cual se arma o se coagula un sentido en relación al ser, ¿no? El asunto es que no se coagulen sentidos o no se solidifiquen sentidos en relación a la identidad, al ser. Digo, estoy diciendo una palabra además muy fuerte, que es lo del tema de la identidad, porque en relación a la identidad de género funcionaría igual. El analista no recibe a ninguna persona con identidad de género. Un analista recibe a alguien y hay que ver si es que si de ese alguien se produce un sujeto que es, en todo caso, una función y no una identidad. Y escuchar tiene que ver con eso, que tampoco es escuchar estrictamente. Alush también cuestiona el verbo escuchar, porque no es auscultar como haría el médico, es otra cosa, no importa. Eso quizás nos llevaría. Pero la fragilidad tiene que ver con eso, con que hay un punto de fragilidad no solo en relación a cómo un analista recibe a un analizante o a alguien que se quiere analizar, si es que se quiere analizar, perdón, pero también diría yo a la fragilidad que implica la transferencia, porque la transferencia también es frágil, porque la posición del analista también es frágil en relación a que primero no está garantizada la transferencia es bastante lábil, diría, o sea, parece muy fuerte, pero es frágil en el sentido en que en cualquier momento, ¿no? La transferencia no es una sola cosa que se produce de una vez y para siempre, es cada vez, cada sesión, con lo cual es todo muy, no sé, me salen palabras como frágil o precario, pero con esta aclaración que lo que dice Alush en ese texto es que la fragilidad suele tener mala prensa. Eso que decías vos al principio, ¿no? Se nos pretende siempre seguros de sí. La gente dice, ¿qué defecto tengo? Soy inseguro, ¿no? Dice la gente, dice, soy inseguro, no me animo. Bueno, y efectivamente hay todo un sentido común alrededor de que uno tiene que saber, tiene que proyectar, tiene que saber a dónde va, con quién, a qué hora, desde los 17 años en adelante, ¿no? Básicamente. Y hay un arrasamiento, diría yo, de la fragilidad, entonces ya no entendida como en su mala prensa, sino en esta inestabilidad, en la vacilación de la que somos sujetos. No digo todo el tiempo, porque no estamos todo el tiempo vacilando. Bueno, iba a poner un ejemplo que en mi caso sí, como una cosa como la otra, sí. No son esas las vacilaciones, esas pueden ser parte de todos los días. Digo cuando esas vacilaciones están vedadas, ¿no? Están vedadas y entonces, como vos decías también, producen consecuencias bastante nefastas, ¿no? Pretender todo el tiempo saber lo que uno quiere, hace, por qué lo hace. Y eso, por supuesto que se da por el entrecruzamiento entre esos discursos que vos llamaste New Age, pero también por el mercado, ¿no? Y entonces, y el capitalismo cada vez más salvaje, pero no podemos desentendernos de eso. Digamos, podemos estar por momentos más alienados, porque otra vez, no existe la fuera del mercado, ¿no? Sería como una cosa, ay, no, bueno, yo estoy bueno, no, nadie está fuera del mercado. El asunto es cómo producir otra vez ciertos antídotos o ciertas resistencias para que eso no lo tome todo. A mí me parece que el psicoanálisis es
una práctica que permite eso, y que paradójicamente, digamos, permitir eso es entonces producir de algún modo, no sé qué palabra usar, pero si vamos a tomar estas palabras del momento, es más emancipatorio eso, poder evitar la fragilidad, que estar pretendiéndose todo el tiempo empoderado. O sea, el empowerment además es un término de las empresas, de recursos humanos, es un término de las empresas. Y además es un término de como todo lo que estamos importando. Y ahora déjame decir algo respecto de lo que vos decías en tu introducción, y que es algo que yo sigo pensando, porque no terminé de pensarlo, que es el modo en que la academia está importando 20 años más tarde, con un retraso de 20 años, todo lo que pasó en la academia de Estados Unidos. No solo lo de la corrección política que vos ubicabas, no solo eso, sino las prácticas que terminan siendo también, como vos dijiste, coercitivas, porque sabemos y estamos viviéndolo ya, esas formas coercitivas del poder en nombre del bien. Y eso está filtrándose en la academia, no diría poco a poco, ya está dentro, ya está metidísimo. Cosas que fueron anticipadas hace 20 años por teóricas en Estados Unidos. Entonces, no solo estamos 20 años atrasados importando cosas de hace 20 años, sino que ya sabemos cómo termina eso. Entonces, ¿por qué querríamos eso? ¿Por qué nosotros, que somos, no sé, no tenemos nada que ver con eso, estamos importando eso en bloque? Como cuando yo era chica, la televisión, hay un comentario muy conservador típico de cuando yo era chica, la televisión, bueno, no es de conservador, lo que voy a decir es una metáfora nada más. Estaban, bueno, ahora también, lo que pasa es que ahora no estoy al tanto, pero es los famosos, los canales de televisión compraban el enlatado, ¿no? El programa enlatado, ahí alguien dice sí, enlatado, y se daba, entonces se replicaba en la televisión argentina, algo que el Canal 11 compraba de episodios de una serie, por ejemplo, que ya estaban, ¿no? En Estados Unidos iban por la temporada 8 y acá empezábamos a ver la 1, así funcionaba. Bueno, estamos haciendo lo mismo, estamos comprando el enlatado de la Academia de Estados Unidos, con todo lo que eso implica, y con el atraso de los 20 años. El victimismo, la coerción, la legitimación de la víctima, esas son las cosas que yo ahora estoy pensando, que quizás no están tan presentes en el libro, pero que yo seguí pensando. Sí, están presentes, Alexandra, en el libro y nada, están presentes en el libro, ahora le paso la palabra a Sandra, que quería intervenir con alguna pregunta, pero creo que esto que decís, de algún modo, aparece constantemente en el libro, y sí, y creo que como academia, y ahora le paso la palabra a Sandra, nos debemos una reflexión aguda sobre esto, porque no aparece como discusión. No. Es decir, se vive, voy a decir heideggerianamente, con temor y con temblor, sí, la cuestión de si digo o no digo y cuáles son esas consecuencias, ¿no? ¿Verdad? Sí. Entonces me parece que es algo a lo que debiéramos poder atrevernos, comprometidamente. Sandra. Bueno, le estaba siguiendo la conversación. Hay algunos núcleos que, como efecto de lectura del libro, Alexandra, que me gustaría compartir con ustedes. Sí. Bueno, preguntar, ver. Uno es, digamos, tiene que ver con esto que hablaban recién, digamos, cómo se va repitiendo en las ciencias humanas, en las ciencias sociales, incluso en el psicoanálisis, obviamente, esa escena de la irrupción del amor en términos de Alcibíades, ¿no? Del banquete. Y esa cuestión, para resumir, de la confrontación entre la ley y el acontecimiento, ¿no? Esta cuestión de la incertidumbre que se aloja ahí, que muy bien vos lo pones también en el subtítulo del libro, y que no tiene resolución y que, bueno, que se viene pensando
desde la Grecia clásica por lo menos, y que ahí ya está planteado ese diagnóstico, y que nos constituye, supongo, como occidentales. Sí. Bueno, y entonces, pero quería traerlo más acá, a ver cómo está señalizando o no algunos fenómenos de la cultura contemporánea o del malestar en la cultura contemporánea. Por ejemplo, Sí. todo el tema de la que estaban hablando también implícitamente de eso, de la cultura de la cancelación. Este último episodio, bueno, no sé si es el último, pero el episodio Foucault, a partir de digamos, de lo que fue escribiendo Guy Sorman, por ejemplo, acerca de las experiencias de Foucault en Túnez, bueno, eso plantea todo un dilema, porque además fue motivo de escritura de Foucault, y yo creo que ahí nos debemos un debate, tal cual lo decían ustedes también, ¿no? Acá estamos en esa especie de situación filosófica, como plantea Badiou, que no tiene resolución, ¿no? Como que dos cosas que se encuentran y no hay manera de que se resuelvan porque son tan fuertemente contrarias y sin embargo se juntan, ¿no? Que es la cuestión esta del amor como irrupción por un lado y de la ley por otro lado. Y hasta qué punto leerlo desde acá, esta cuestión que se le atribuye ahora a Foucault, cuando, por ejemplo, en 1977 todo un conjunto de intelectuales, entre ellos Foucault, presentó al gobierno francés, digamos, su inquietud acerca de la edad de consentimiento, ¿no? Sí. Para el acto sexual. Entonces, si eso es un anacronismo, ¿cómo nos interpela? ¿Qué tipo de malestar está señalizando? ¿Por qué no lo podemos debatir? Digamos, ¿qué hacemos con esa incertidumbre, con esa inestabilidad del amor? ¿Qué hacemos con lo que plantea de manera clásica el banquete, esa irreductibilidad de la diferencia, digamos, ya sea del amor a los mancebos o a las mancebas, no importa? Bueno, todo eso me queda sonando ahí, yo creo que debería estar en agenda para debatirlo de un modo un poco más fuerte. Después otro tema que quería plantear, pero para que después a lo mejor en otras conversaciones hay que seguirlo también, ¿no? Yo fui leyendo en el libro también como una doble dimensión en que se alojaría la cultura de masas, ¿no? Vos recién hablabas mucho de la doxa, de cómo Barthes trabaja la doxa, como digamos que tiene que ver con ese ánimo deconstructivo también, ya que está presente en Barthes fuertemente. Pero yo fui advirtiendo también como que las culturas de masas, lo voy a decir en plural, incluso para ver hasta qué punto uno podría sostener un singular de la cultura de masas. Las culturas de masas, para mí en tu texto están pivoteando en una dimensión simultánea y doble, ¿no? Por un lado, a la manera de aparato ideológico, de mitología, digamos, de coerción, de represión y demás, que es lo que ya se conoce, pero también está como señalizando una zona que estaría indicando por dónde va el lazo originario. Cuando vos vas al colegio, perdón, se cortó. ¿Por dónde va el lazo? ¿Por dónde se conforma el imaginario? Cuando vos apelás a las letras de los boleros, a las letras de rock, a la poesía, a la literatura, a la ficción. Entonces, ¿qué pasa, digamos, con esa dialéctica escondida, si se quiere, que estaría operando ahí la cultura de masas o las culturas de masas para indicar estos fenómenos contemporáneos, ¿no? ¿Hasta qué punto nos constituyen como una especie de magma semiótico ontológico, podríamos decir, como dice ahora Boris Groys, ¿no? O hasta qué punto siguen actuando como aparatos ideológicos de reproducción de la alienación, de la enajenación y demás. También eso, y digamos, si pueden o no perforar la doxa, bueno, esa sería otra pregunta. Y después otra cuestión que, bueno, que es un tema que a mí me molesta desde hace un tiempo, que es, y que está en tu libro y que me parece que se podría retomar. Ya digo, son a lo mejor agendas de debate que podrían retomarse también en otros momentos, ¿no? Que es la cuestión de la extimidad. La extimidad, como vos decías, es uno de los términos que se fue aplanando, ¿no? Sí. Porque se usa en época de redes sociales, se fue usando básicamente como sinónimo de exhibición de lo íntimo y no tiene nada que ver con la acepción lacaniana, tal como decías vos, sino que en la acepción lacaniana puesta en la cultura
remitiría más a la cuestión de la segregación y el racismo. Exacto. Bueno, hacer eso, como esos tres, pero bueno, como para seguir debatiendo, sí. ¿no? Mira, te digo, como vos decís, son temas enormes y que a mí también me interesaría que se instalen. Lamentablemente, no sé qué piensan ustedes, no hay muchos lugares para debatir porque entre las redes sociales que empiezan a vehiculizar la furia de la vigilancia, la cancelación y la obligación de tener que tomar posición rápidamente respecto de todos los temas, entre eso y los lugares que, como decíamos, están también vigilados y también ya establecen los regímenes de lo que hay que decir y de lo que no se puede decir. Lamento que eso haya permeado en la academia, porque para mí la academia es un lugar no es un lugar común decir que es el lugar que tiene que velar por el pensamiento crítico, esa frase tan, ¿no? Dicha, el pensamiento crítico. Bueno, sí, el pensamiento crítico. Lamento que haya traspasado la academia la corrección política también y lo que se puede o no se puede decir. Porque yo participé el año pasado, por ejemplo, el año pasado, no sé, ya fue como una suspensión. Digo, porque fue presencial en una mesa en sociales de acá sobre el consentimiento. Hay lugares para poder ir a plantear. El asunto es también cómo se escucha lo que uno tiene para plantear. En general, hay un gesto de no querer saber, en el sentido de lo que decíamos hace un rato. No sé, a ver, espera, ¿cómo Foucault? A ver, espera, mirá, tengo acá al lado, por eso lo fui a buscar cuando dijiste, tengo todo un suplemento que salió sobre Foucault, que todavía no terminé de leer, porque no sé, quiero ver, no sé, no puedo. Vos me preguntás, ¿estoy a favor de la pedofilia? No. Ahora, no es esa la única capa. La capa también para pensar, Sorman, ¿sabemos quién es Sorman? ¿Sabemos por qué intervino como intervino? Porque, digo, si no, es todo muy fácil. Pedofilia sí, pedofilia no. Palestina sí, Israel no. Todo es así todo el tiempo. Que vos decís, pará. Yo digo, pará, esperá un poco, ¿no? Eso, esperá un poco. No sé, quiero pensar. Entonces, a Fer Foucault, quiero pensar. Por supuesto que también te puedo rápidamente decir lo que hizo Foucault no invalida su obra. También te puedo decir que valoro que Foucault haya llevado hasta el final y hasta las últimas consecuencias lo que planteaba, en el sentido de, ¿no? Porque eso tampoco se dice. Foucault es un tipo que actuó de manera consecuente con lo que fue transmitiendo, porque también está lleno de gente que transmite cosas fantásticas, pero después en su vida no tiene ninguna relación con eso. Vos podés condenar la pedofilia y podés decir, eso es abuso y eso es violación. Sí, lo podés decir, por supuesto, pero a mí no me parece arrasar con todo así nomás y decir, listo, cancelado Foucault. No. Ya sabemos, lamentablemente funciona así. Pero ¿dónde hay? Quiero pensar, quiero debatir, yo leí cuando trabajé lo del consentimiento el año pasado, leí eso que vos mencionás, que es ese comunicado que, ¿no? Y es porque está publicado, digamos, ¿no? Toda esa discusión sobre la edad del consentimiento. Foucault dice algo que es, para mí, fundamental, que es, podés estar de acuerdo, no estar de acuerdo, no estoy tomando posición en si yo estoy de acuerdo o no, estoy tratando de leer cómo Foucault va pensando. Y es, dejen de hablar por los niños. Eso, si lo sacamos de la pedofilia, saquemos la pedofilia y hablemos de cómo los padres hablamos por nuestros hijos cuando son niños y cómo hay un abuso estructural de los padres hacia los hijos. Entonces, o un disciplinamiento. No hay modo de que no lo haya, quiero decir, eso es la familia, ¿no? Eso es la familia. Pero no nos hagamos no nos hagamos los distraídos en términos de condeno la pedofilia y yo me quedo a salvo de que yo no cometo ningún tipo de... más bien, nada es comparable a la pedofilia. Estoy de acuerdo con eso. Pero saquemos la pedofilia y veamos las cosas menos estridentes, más sutiles, que tienen que ver con conductas abusivas.
pongámoslo así, los modos en que yo no tengo una hija mujer, pero fui hija mujer. Los modos en que las madres se meten con los cuerpos de las hijas y les dicen cómo tiene que ser ese. Por supuesto que el disciplinamiento empieza ahí. Y de eso se ocupó Foucault, justamente. Entonces, lo que digo es imposible no estar ahí porque uno es padre, porque uno es madre, porque no hay modo de no hacerlo. Lo que no podemos hacer es descansar en el confort de creer que uno está a salvo de eso que denuncia y que levanta el dedo permanentemente. Porque a mí lo que me parece es que el problema de estar levantando todo el tiempo el dedo, señalando todo el tiempo al otro, es que uno se crea a salvo de esos dispositivos de los que somos parte, no como agentes, sino como víctimas de esos dispositivos. Uno está metido en esos dispositivos y son dispositivos de disciplinamiento y de poder de los que uno forma parte. Entonces, el asunto es cómo salirse de ahí. Levantando el dedo y acusando todo el tiempo al otro, bueno, no. Ahí no estamos advertidos de que somos partes de eso. Y una cosa más, mientras tanto, y todo esto tiene que ver porque vos dijiste la palabra Foucault, que es como se abre un mundo con decir Foucault, no solo por el affair sino por todo lo que Foucault nos enseñó respecto del poder. Mientras denunciamos ¿no? y levantamos el dedo y sostenemos la legitimación de la víctima solo por ser víctima, los dispositivos de poder quedan intocados. Quedan intocados, ¿no? Es como un gran ruido que hacemos, pero los dispositivos de poder quedan intocados. El asunto es en manos de quién están ahora esos dispositivos de poder. O quién ahora maneja eso. Cuando a mí lo que me interesa es cuestionar los dispositivos de poder. No me interesa quién ocupe el lugar del abuso de poder. Ahora estoy hablando del abuso de poder, por ejemplo, en la academia, ¿no? No me interesa quién lo esté ocupando, me interesa tratar de leer algo de eso. Bueno, entonces Foucault para mí es fundamental para pensar todas estas cosas. Barthes también iba a... no me acuerdo dónde, y también está en un libro que se llama Indicios, de cómo iba con los, ¿cómo lo llaman? Los mancebos, bueno, no sé si eran menores, la verdad es que no sé qué edad tienen, porque ahora además se le llama pedofilia a todo, entonces también se banaliza la pedofilia. Si vos llamás pedofilia a una relación entre una chica de 20 y un hombre de 40, si les llama pedofilia a eso, entonces estamos echando un nuevo manto de invisibilización sobre la pedofilia que sí nos interesa, digamos, ¿no? Cuestionar, por lo pronto cuestionar. Condenar, sí. Entonces, bueno, eso, hubo muchas notas a partir de la affaire Foucault, pero a mí me parece que la más interesante es esa que hubo varias que ponen en escena quién es Ormán, digamos, que es el que denuncia a Foucault. Que además denuncia ¿qué? Si ya lo sabíamos todos. Si ya sabíamos hay una anécdota buenísima que yo lamentablemente no sé bien quién, o sea, hay dos nombres en juego, pero tendría que preguntársela a Martín, pero está dando clase, pero es buenísima la anécdota, que es uno de estos franceses va a, ¿dónde es que iban? ¿A Marruecos? No, sí. ¿No? Y tiene sexo con un menor, y cuando termina le dice, si te preguntan tenés que decir que estuviste con, y le da el nombre de otro. O sea, le echa tierra al otro. Creo que era entre Gide y, no sé, uno de todos los que iban, digamos, a tener. Ahora, después hay una lectura que es muy interesante, que es condenar a Foucault no por haber abusado de menores, sino por haber abusado de menores en plan de la política colonialista, ¿no? Como que no. Esa lectura me parece mucho más interesante, por ejemplo. Porque si no, ¿qué? Vamos a indignarnos. Ya sabemos que la pedofilia está bien o mal. Está mal, listo. Siguiente tema. ¿A quién se le ocurre que la pedofilia está bien? No es una cuestión de moral, es una cuestión de intentar leer las aristas que son más complejas.
Yo todavía no sé, las estoy leyendo, por eso lo tengo acá a mano porque todos los días leo un poquito. Hay un libro, otro libro que viene al caso y que lo menciona, este es el de Ariel Schettini, este texto, que lo menciona Ariel Schettini, que es, no sé si ustedes saben, salió en Francia, todavía no está traducido y yo estoy esperando que se traduzca para leerlo, que es un texto de Vanessa Springora, salió un adelanto, creo, en estos días. El texto se llama Consentimiento, nada menos. Consentimiento se llama. Que es una chica que estuvo cuando tenía 14 y él, Masnev, creo que se llamaba, que era un intelectual, un escritorucho sin mucha incidencia, tuvieron una relación de pareja. Por eso es interesante. ¿Y fue abuso o no fue abuso? Bueno, hubo abuso, hubo manipulación, sí que la hubo, pero no porque él tenía 50 y ella 14. Eso sería muy sencillo de decir. Eso es producir esencialismo también, ¿no? La idea de que el poder, de que un hombre mayor va a manipular a una niña, no necesariamente. Pero que el libro se llame Consentimiento, me parece también que lo que viene a mostrar es que el consentimiento tampoco es suficiente, que no es, tampoco, como dirían, no es por ahí. No es que no haya que producir, se entiende lo que digo, ¿no? Sí. Clarísimo. Sino que con el consentimiento tampoco, porque ella dio el consentimiento. No solo lo dio ella, lo dio la madre de ella. Él le fue a pedir permiso a la madre de ella y la madre de ella dijo, sí, porque está... Ella dice en el libro que estaba enamorada. Y ahí es donde se complica todo. Porque cuando no hay consentimiento y hay violación, es muy fácil, listo, ya está clarísimo. ¿Qué pasa en estos casos donde las cosas son más complejas, como habitualmente en la vida? Y entonces el consentimiento ahí no sirvió para nada. O sea, no evitó el abuso, a eso me refiero, no evitó el abuso. No preservó a alguien de ser abusada. Me parece que esas cosas a mí me encantan, ¿no? Como decir, viste, no era tan sencillo. Bien, hago un parate, Alexandra, que no sé si Marlene, me fui de nos tema. dice, no, perfecto, esto es así. Alex, perdón, Sí. Marlene nos dice que el libro de Vanessa Springora ya está traducido y acá está editado por Lumen, ¿no? Gracias. Bien, Facundo Milman dice Lumen que no Bartes es en Marruecos ratifica que está eso en incidentes, sí, en incidentes. Y otra gente habla de, aquí José Francisco habla de Túnez y Cris Alberti de Túnez. Y para nombrar algo también, digo, para escuchar a las personas que están aquí presentes, Patricia, 40, dice, hay un bozal lleno de clavos y lamentablemente la academia es uno de los espacios donde la cancelación tiene un imperio, salvando muy pocas excepciones. Mariana Busso dice, recuerda a Ariana Arvitz, que ha denunciado mucho esta cuestión de la corrección política y la descivilidad por parte del establishment de la literatura. Estoy nombrando alguna de la gente que acerca sus comentarios. Y nos ha levantado la mano Tomás Trapé, que te llevó a ver el mural. ¿Puedo decir algo antes que hable Tomás? Todas esas cosas que están diciendo los asistentes y que agradecemos todos los que estamos acá que esas cosas se puedan decir, efectivamente, hoy se pueden decir. ¿No? Y ahora Tomás va a decir, yo tengo con Tomás un agradecimiento enorme porque en el momento en donde mi palabra era bastante también rechazada de la peor manera, no en un debate, sino de la peor manera, Tomás me hizo una entrevista pasaron 2 años nada más, porque fue en el 2019. Y sin embargo, yo creo que esas entrevistas donde yo efectivamente, yo siempre digo las cosas que pienso porque por suerte no tengo nada que cuidar, digamos, ¿no? No tengo no tengo nada que cuidar en términos de esto que estamos diciendo de cuidarse para no incomodar a tal, a cual, y no estoy metida en ningún dispositivo, digamos, de esos, por suerte, agradezco muchísimo.
Tomás me hizo una entrevista para Arte Política, yo no lo conocía a Tomás. Tomás me escribió, me dijo, te quiero hacer una entrevista, y yo le di la entrevista, y en esa entrevista hablamos de muchas de estas cosas también. Lo que quiero decir es que de 2 años acá las cosas no están iguales. Sigue funcionando ese bozal de clave, señaló a alguien. Efectivamente hay lugares donde la gente no puede hablar, porque si habla pone en riesgo sus puestos de trabajo. Eso es un hecho, lo sabemos. Pero también es cierto que en el debate público hay un poquito más de lugar para decir ciertas cosas. Y el cansancio de estas cosas ya afecta cada vez a más gente, y porque además, como decía alguien ahí, se ha expandido también, ¿no? al mercado editorial también. Perdón, permítame el chivo. Ahí está este libro que también tengo a mano, que editó, bueno, yo digo Tomás, no es Tomás solo, pero Encuentro Itinerante, que es la literatura, porque nombraron a Ariana Harwitz y entonces me acordé de este libro. Yo acá, todo lo que agarro acá cerca es todo lo que estoy yo leyendo al mismo tiempo, ¿no? Por eso lo tengo todo cerca. Nancy Giampaolo hizo 4 entrevistas que están en YouTube, pero después se transformaron en este libro, a Alan Pauls, a Ana María Yua, a Martín Cohen y a Ariana Harwitz, respecto de estas cosas en la literatura, que uno podría decir, también uno espera que la literatura no se acomode a la corrección política, sino que queda. Me acordé también porque el prólogo es de Manuel 40, sí. 40, sí, que está acá. Que Manuel. Lo vi por acá, por eso me acordé también. Perdón, Tomás. Sí, el título del libro es La literatura frente al mercado y el Estado, radiografía de la corrección política. ¿Se consigue acá en Buenos Aires, Tomás? Sí, se consigue. Acá se consigue, no, en Rosario se consigue, por supuesto. No, pero en Buenos Aires también. Está la distribución de Casagrande en Buenos Aires. Perfecto. Es buenísimo, porque además son 4 escritores muy distintos entre sí, 4 literaturas muy distintas, y sin embargo, estas preguntas tan bien formuladas por Nancy Giampaolo los hacen hablar de estas cosas de manera muy interesante. Sí, Tomás, perdón. Hola, ¿cómo andan? Alexandra, Rubén, un lujo escucharlo. Me vino un bar porque no llegaba a mi casa y justo está sonando El Pelado Cordera, así que permítame el humor que causa alivio en estos momentos. Bueno, en primer lugar, un lujo escucharlos, Rubén, Alexandra, brillantes los dos. La verdad que hace poco también leí el libro de Rubén, que recibió un premio y la pasé muy bien, así que lo recomiendo, La piedra y el fusil. Y siempre pienso lo mismo alrededor del libro de Alexandra, que tiene como subtítulo Elogio del incierto, y sin embargo la devolución o la palabra que más parece siempre a la hora de hablar de quienes lo leyeron es alivio, ¿no? Alivio. Qué loco que lo incierto nos genere alivio. Creo que Rubén en su presentación algo comentó de los efectos, las consecuencias devastadoras, de las consignas, de los tips, y cómo me da la sensación de que una plataforma que ha privilegiado la metabolización de esas consignas, muchas de autoayuda, han sido las redes sociales. Y a propósito del cruce entre redes sociales y discursos emancipatorios, que me parece que es fundamental para pensar la época, para pensar la doxa, para pensar ese antiguo lugar que tenía la universidad, que mencionaban de resistencias contra todo eso y que sin embargo por momentos pareciera ser que se ha transformado en un vector de aquellos discursos, de aquel sentido común, que bueno, en el nombre del progresismo ejecuta cuestiones muy reaccionarias, ¿no? Cancelación, censura, chismes, sospechas, y bueno, los distintos mecanismos que hay al respecto. Quería preguntar, y me había encontrado con una cita de Sartori, que lo hizo a propósito de la televisión, pero las redes sociales me parece que inclusive son
son una plataforma peor o más violenta de Mm. aquello que señala, de cómo la información no hace que la masa se transforme en energía, sino que produce todavía más masa. Y quería saber si Alexandra tenía alguna reflexión al respecto. Eh, Son lugares que al mismo tiempo no podemos abandonar, o por momentos parece que no podemos abandonar para debatir. Pero, ¿qué rol han tenido en la proliferación de este malestar de época? Y bueno, en relación al alivio que ha generado tus intervenciones y, por supuesto, el libro. Gracias a todos. ¿Hablo ahora? Sí, adelante. Sí. Las redes, era la pregunta por las redes sociales, ¿no? ¿Estás haciendo? No, sí, yo creo que por un lado estoy en contra de darles a las redes sociales una entidad otra vez, ¿no? Un esencialismo. Me parece que lo que venimos viendo es que las redes sociales son lo que nosotros hacemos con las redes sociales. Más allá de que las redes sociales produzcan, como cualquier dispositivo, un tipo de subjetividad. Más bien, no estoy diciendo que uno siempre es agente de eso, pero tampoco descanso en la idea de que se usa mucho de, bueno, es Twitter, bueno, son las redes sociales, bueno, ¿qué querés? Acá en las redes sociales es así. Me resisto un poco a esa idea. Mi uso de Twitter, las redes sociales para mí es Twitter. Como dijeron, no, ¿quién fue que dijo eso? Sandra, ¿no? Dijo que soy una tuitera intensa. Sí, me encanta Twitter, me parece un lugar, no sé, me gusta mucho, me voy cada tanto porque en pandemia efectivamente se puso bravo y me hace mal, entonces me retiro un rato y después vuelvo. Cuando digo me hace mal, no es que los otros me hacen mal, a mí también me hace mal engancharme y tuitear y discutir cosas que no quiero discutir. Cuando veo que no puedo dejar pasar, me retiro, bien, porque hay que dejar pasar mucho para poder seguir ahí. Lo que sí me parece es que es un lugar privilegiado, las redes sociales son un lugar privilegiado de producción de víctimas. Eso me parece que sí, que no es solo que el medio expresa algo, sino que el medio produce eso también. Entre lo que decía también Sandra, la permanente exhibición de la intimidad, pero bajo el régimen, yo diría, del victimismo. O sea, hay un victimismo, o sea, que no se produce solo ahí, ¿no? Es como, es el sujeto de la época, ¿no? La víctima, no sé, todavía estamos en la época, es un poco pronto para hacer esa lectura, pero yo no puedo creer, digamos, el nivel de victimismo que hay. No digo que no haya víctimas, ¿no? No estoy diciendo eso, pero hay un modo de legitimarse a sí mismo siendo víctima. Casi que la legitimación pasa por quién es más víctima que otro. Entonces, si hay un judío, no sé, un judío, un trans, una mujer, no sé, ¿no? ¿Quién es más víctima? O sea, hay una competencia de quién es más víctima, pero además hay una legitimación, y eso también la academia es responsable, porque yo he visto a la academia dar títulos a víctimas. Y yo he visto a la academia alojar para que vaya a dar una conferencia una persona que es víctima. Nada más, víctima. O sea, y es convocada porque fue víctima. No sé, hay la cantidad de bibliografía que hay al respecto, incluso si tomamos, bueno, ahí está Facundo Milman y puede, o sea, ¿quién, no? ¿Qué tipo de lugar es ese, el de la víctima? Estoy pensando en las víctimas de la Shoah, claramente, ¿no? Y toda la bibliografía que hay alrededor de quién toma la palabra, cómo la toma. En nuestro país también hay cantidad de bibliografía alrededor de las víctimas del terrorismo de Estado, de qué modo, o sea, qué estatuto tiene esa palabra, digamos, ¿no? Porque lo que está pasando ahora es que el estatuto que se le da a la palabra de la víctima está por sobre todos los que no fuimos víctimas de ese mismo hecho, porque incluso hay una jerarquización de la víctima, ¿no?
¿Quién es más víctima? ¿La mujer? ¿El negro? ¿El trans? ¿No? Jerarquía, jerarquía, jerarquía. Eso está pasando. Y la academia también aloja eso. Claro, lo vimos todos, ¿no? Hay facultades que invitan a víctimas a tomar la palabra. Víctima. O sea, ¿desde qué lugar hablas? Desde que soy víctima. Porque ahí es donde yo digo, bueno, todos somos víctimas y buscamos, digamos, todos tuvimos tragedias en la vida. Por supuesto que no son todas iguales, más bien, pero el padecimiento, digamos, no puede ser de ningún modo un lugar de legitimación. De legitimación del discurso, digo, ¿no? Sí, de legitimación en el sentido de eso. Pero además hay otra cosa que yo aprendí, y eso lo aprendí también con el psicoanálisis, que es, si uno es víctima, no puede tomar la palabra. Quiero decir, está anulado como sujeto, solo puede hablar en tanto víctima. Qué sé yo. Me parece también Sí, eso, no. ¿no? Y porque en nombre de eso se censuran las voces, porque es eso. Vos no podés hablar porque a vos no te pasó lo que me pasó a mí. Increíble. Bueno, gracias, Alexandra. Vamos, si te parece, después de esto, que como dicen muchos, ¿no? Bueno, la víctima, ser víctima es una experiencia y no es un valor, ¿no? Hay una Exacto. diferencia, ¿no? Ser Exacto. víctima es una experiencia, ¿no? Entonces, ahora, si yo lo convierto en valor, ahí entramos en esta jerarquía que estás diciendo, en la cual... Ahora, Alexandra, vamos a darle, si te parece, porque ya vamos cumpliendo el horario establecido, aunque nos quedaríamos mucho más, a alguien que justamente nombraste un libro editado por Casagrande y Pensamiento Itinerante, ¿verdad? Tomás, que es el Encuentro libro sobre itinerante, sí. Encuentro Itinerante, que es sobre la corrección política, un libro que recomendamos cálidamente, porque son 4 entrevistas, wow, que abren la cabeza. Está Martín Cohen, está Alan Pauls, está Arvitz, está Ana María Shua, ¿no? Sí. Y viene con un prólogo, nada, como todo lo que escribe, tan acertado y tan interesante de Manuel 40, que ha levantado la mano como si estuviéramos en un aula. Así Bien. que, Manuel, ¿estás ahí? ¿Estás escuchando? Sí, estoy acá, Dale, gracias. hacés la última Hola, intervención para que Hola, responda Alexandra. Alexandra y cerramos. Muy breve, Como simplemente quieran. quería retomar algo que ella planteó en cuanto a la introducción del lenguaje empresarial en ciertos ámbitos, porque es sospechoso que solo se tenga en cuenta al lenguaje como terreno de disputa para cambiarle la última letra a una palabra, ¿no? En cuanto al lenguaje inclusivo me refiero. Sí. Ahora, esa introducción, yo he participado de reuniones en donde de algún modo se quiere, no digo salvar el mundo, pero más o menos, y se habla de innovación, de prototipo, de socios, como si eso fuera neutral e inocente. Ahora, nos presentamos con chiques o amigues o ese tipo de... Bueno, yo no lo manejo bien, evidentemente, como creo que no lo maneja nadie igual. Pero bueno, eso, me interesaba esa falta de sospecha ante el lenguaje en general, solo en este caso de, bueno, cambiamos la última letra y lo demás se puede introducir sin ningún problema. No sé si se entendió el concepto. Sí, totalmente. La idea además digamos, también esa podría ser anotada, Sandra, otra en la agenda del lenguaje inclusivo, porque hay un libro que creo que se llama La lengua en disputa, de Beatriz, que editó Godot. Sí, Beatriz y hay comentarios en el chat que son muy interesantes, si quieren ir leyéndolos simultáneamente, si pueden. Porque, no los veo. Porque también los asistentes están poniendo cosas muy interesantes en relación con la conversación, ¿no? Sí, el feminismo como totalidad está lleno de, leo eso, ¿no? Está lleno de clavos,
le caben los clavos a todos los fundamentalismos. Mariana Busso dice, perdón, ¿podría repetir el título del libro? Ya ¿No? lo repetí, sí. Bien, muy bien. Disculpen, bueno, la víctima se vuelve en un interdicto social, dice Cristian Rojas Cortés, Sí. una narrativa que se configura desde la opresión, moralizando la posición y una reacción violenta frente a la que cuestiona, se vuelve fundamental la posibilidad de matizar, dice Lucila Butazzoni. Y Tomás, que intervino recién, decía, Celine decía, Auschwitz no fue una escuela de vida a propósito de las víctimas, digamos, una frase absolutamente inquietante. Después Bernarda Guerezza dice, me resuenan las lecturas de Augusto Boal y el Tato Pavlovsky con esta última intervención. Y nada, en general es esto. Patricia nuevamente agradece el espacio y te damos la palabra, Alexandra, para que respondas a Manuel. Sí, a Manuel yo diría que sí, totalmente hay una ingenuidad, porque todas estas cosas, más que ingenuidad, porque la ingenuidad se puede reivindicar, hay una puerilidad en relación a que usando el lenguaje inclusivo, que además se torna también coercitivo, ahora quiero contar una anécdota que pasó en la facultad. Se torna coercitivo porque se vuelve obligatorio y es, si vos no usás el lenguaje inclusivo, entonces directamente, ¿no? Bueno, todo lo que ya sabemos. Cuando en realidad el lenguaje inclusivo, si sirve para algo, todavía no lo sabemos porque estamos viendo, si sirve para algo, sirve como indicador de que hay algo que no está encajando. Si lo vamos a transformar como todo en una institución, entonces se pierde su potencia de resistencia, ¿no? O sea, a mí cuando me mandan mails de instituciones con lenguaje inclusivo, digo, ya está, sonamos. Listo. Cuando a mí la facultad me dice, estimades docentes, ya está. Dije, listo, ya está, ya lo aplanaron, ya lo aplacaron. ¿Qué hicieron? Lo institucionalizaron. Entonces lo convirtieron en algo totalmente, ¿cómo se dice? Sin consecuencias, listo. No es lo mismo. Además, hay un detalle que esto en realidad creo que lo dijo Martín Cohen una vez, que es que el lenguaje inclusivo surge principalmente de los adolescentes, porque los adolescentes siempre formularon jergas para distinguirse del mundo adulto. Cuando yo veo gente grande, y de verdad lo digo, hablando en inclusivo mal, porque no sabés, porque yo no sé hablar en inclusivo. O sea, yo al principio decía, hasta que entendí que no, a los objetos inanimados no va el le, ¿no? Digo, si lo vas a usar mal, no lo uses, para mí. Eso es, si lo vas a, los adolescentes lo usan fluido porque efectivamente ya es otra cosa lo que les pasa a ellos. Y me parece que ahí es loable y hay que ver qué va a pasar con eso en 10 años, no importa. Eso por un lado. Pero además, a mí me parece que hay mucha gente usando el lenguaje inclusivo velando prácticas que no tienen nada de inclusivas. O sea, se aseguran, se creen inclusivos porque usan el lenguaje inclusivo, pero practican la segregación permanentemente o no le pagan los aportes a la empleada doméstica, pero usan lenguaje inclusivo. Y se autoproclaman feministas y se autoproclaman inclusives, cuando en realidad se la pasan segregando, censurando, diciendo a esta persona acá no viene, digo, me consta, ¿no? Además. Entonces, eso es una fantochada para mí, ya a esta altura es una fantochada. O sea, es como si dijéramos, che, somos pocos, ¿de verdad vos me vas a hablar en inclusivo y me vas a levantar el dedo a mí que no lo uso cuando sabemos que no le pagaste el sueldo a la empleada doméstica durante la pandemia? ¿De verdad? Si ya nos enteramos que no le pagaste el sueldo a la empleada, que la dejaste, que la tenés en negro y la colgaste 1 año y medio porque hubo pandemia y no le pagaste ni las vacaciones ni el aguinaldo. No sé, a mí me parece que eso es, ¿no? Y después una cosa que quizás un poco... no sé, quizás un poco tomada por una situación personal que estoy atravesando, que es, detesto, pero porque me parece inoperante, la épica, que es, la resistencia en general para mí es más chiquitita, ¿no? Es más chiquitita. Y es sin tanto espectáculo. Cuanto más espectáculo tiene esa resistencia, menos resistente es para mí.
Que es como la gente que, no sé, que tuitea que hoy hizo su gesto del bien y le ayudó a cruzar la calle a un ciego, ¿vieron? Como si uno... Bueno, pero eso trasladado a esa épica que para mí, otra vez, no sé, yo sospecho de la épica. Me gusta, yo tiendo a sospechar de la épica. La épica de la víctima, la épica del bien, la épica de las personas que se consideran a sí mismas inclusivas. Porque después, en la práctica del día a día, yo prefiero sospechar de mi feminismo. Quiero decir, estar más atenta y no estar tan segura de que soy feminista. Porque además, todo el tiempo, quiero decir, ¿no? Porque además uno no es el mismo todo el tiempo. Entonces no podés estar tan seguro de que sos feminista todo el tiempo. O sea, ¿qué es eso? ¿Vos de verdad estás tan seguro que sos buena persona todo el día? Y cuando se te cruza un pensamiento que tenés ganas de matar a alguien, ¿qué haces con eso? ¿Qué haces con la maldad y la crueldad que cada tanto nos asaltan? ¿Cómo haces con eso? Me parece eso, que es de nuevo un régimen de censura. ¿De censura? Yo diría para uno mismo, ¿no? Como, por eso el alivio me parece que ubicaba Tomás y que sí es verdad que es una palabra que me vuelve. Tiene que ver con eso, tampoco tiene que ver con permitirnos a nosotros mismos ser malos, pero sí que haya lugar para no estar obligados a ser buenos todo el tiempo. No sé, eso me parece. Gracias, Alexandra. Vamos a dar la última pregunta, bueno, porque ya cumplimos con el tiempo y cerramos. Paula, te estamos escuchando. Gracias, María Mercedes. Paula, no escucha. Bueno, no sé, la veo acá a Paula que había levantado la mano, pero Paula bueno. Imhoff. Paula Imhoff. Ah, no. Ah, porque tiene levantada la mano. Bueno, entonces... No. Bueno, entonces, Alexandra, cumpliendo casi rigurosamente el horario, vamos a cerrar esta sesión, este encuentro, este diálogo. Yo creo que todos los que estamos aquí nos quedaríamos mucho más conversando. En primer lugar, lo que corresponde es decir, vayan a las librerías a buscar el libro de Alexandra, y sin embargo el amor, y no ténganlo. No es obligatorio. No, sí, y subrayenlo, y subrayenlo. No, digo, van a disfrutar de una muy buena lectura y los va a constituir en mucha argumentación que a veces nos falta. Agradecerte cálidamente por la buena onda, Alexandra, de verdad. No. Todo lo que dijiste nos queda reverberando, son palabras necesarias. Nosotros, con la maestría, junto con Sandra, está Sofi detrás, están los compañeros dando vueltas, ahí nos comprometemos a que puedas, en algún momento podamos hacer alguna actividad presencial como nos gustaría. Así que Rosario, y ya la puerta de ingreso la ofreció de algún modo Tomás. Eso. Y yo en cualquier momento me tenía el proyecto antes de la pandemia. Sí. Tomás cada vez me convencía más de ir 3 veces, de ir los viernes a instalarme. Dale, de venir por acá. A Rosario. Y me quedan, de las 1000 cosas que se dijeron acá, de lo que dijo la gente, de lo que dijiste vos, nada, digo, me quedo con esa frase que vos evocabas de Juan Ritbo, diluir la doxa. Lo otro del dogma que decías ahí nombrando es la lectura. Sí. Y esto que cuando Sandra te preguntó por Foucault, dijiste con tanta claridad, y ya te lo vamos a robar muchos, no sé, quiero pensar, no sé, déjame pensar, no estoy tan seguro, no tengo respuesta, dame un tiempo, déjame que respire. Voy y leo y después vuelvo. Así que, no sé, quiero pensar, es justamente casi un misil, ahora que están dando vueltas los misiles por los cielos del mundo, es un misil al corazón de la doxa, ¿no? Y es una invitación al tiempo, ¿no? A darnos tiempo. Sí, también.
Gracias, Alexandra. No, gracias a ustedes de nuevo, a la gente de la maestría y a la cantidad de gente que se sumó a la actividad, todas las intervenciones, gracias a todas las intervenciones y todo el afecto que de verdad siento y el interés por lo que hago, pero también el afecto. La verdad es que siento afecto, así que... Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Muy yo buena vida para todos. Dale, Sandra. antes de terminar, y la verdad que celebrar también con ustedes el espacio, voy a leer rápidamente las intervenciones que hay. Dice Charlie Pereira: Sarlo, en tiempo pasado, inscribe la voz de la víctima como un drama de los afectos, pero no como una voz autoritativa de un saber. Bien. Diana Volkovich pone, evidentemente la perspectiva psicoanalítica ayuda a pensar estas problemáticas. Muchas gracias por el espacio. Flor Nardelli está de acuerdo. Valeria Marquesino: a veces suele pasar eso con quienes pregonan el feminismo popular. Bueno, hay que ir relacionando lo que se estaba hablando. Manuel Belisario Guillén dice: Eduardo Urcade nos explicó en una gran clase cómo se institucionalizó y comercializó el simbolismo del movimiento hippie para aplacar su potencia de resistencia. Qué bien. Exacto. Y qué bien que lo traiga a Eduardo Urcade. Qué bien eso, sí. Sí, bueno, sí, porque sí, eso es fundamental, eso que trae esa persona, porque efectivamente si estamos tratando de decir estas cosas que estamos tratando de decir, es porque creemos que todo esto va a terminar aplanando la potencia y la subversión que tendría un movimiento emancipatorio. O sea, todo esto va a terminar aplanándolo. Tal cual. Bueno, Patricia 40 pone: la cultura es dinámica, tiene que fluir, no se impone. Bernarda: tal cual, vivimos en absolutos de absolutos. María Mercedes Ferreira: la UNR editó un libro muy interesante, Apuntes sobre el lenguaje no sexista e inclusivo. También. ¿Me lo podés conseguir, Tomás? Sí, se puede conseguir, claro. Lo consigo, obvio. No, comprarme y conseguir quiere decir excelente conversación, dice Silvia Pampi. Hago la gestión. Era para aplaudir. Paula quería aplaudir, no quería hablar. Por eso, Paula. Me gusta aplaudir. Joaquín pide más charlas. Sí, vamos a seguir con el ciclo de conversaciones, Joaquín. Así que después ya vamos a enviar la información. Excelente la charla, dice Marisol. ¿Cuándo sigue? Dice Silvia Pampi. Bueno, tal cual. Son temas que quedan absolutamente abiertos en agenda. Patricia vuelve a agradecer. Muy buenos tus escritos, Manuel 40, dice Patricia 40. Bernarda Geresta nuevamente, Bachi Fernández, muchísimas gracias. Tomás Trapé, hermosa actividad, saludos. Clara González Bolognesi también, Valeria Marquesino. Bueno, voy leyendo rápido. Sebastián Estrá, Laura Wang, Flor Nardelli, un placer participar de este encuentro. Bueno, excelente. Y así, excelente. No hay ninguna crítica. Bueno, la idea, Valeria Marquesino dice: la idea de que decir qué es y qué no es el amor no tienen nada que ver. La idea es que decir qué es y qué no es el amor no tiene nada que ver con visibilizar la violencia, tal cual. Sí. Gracias por este oasis de pensamiento, pone Charlie Pereira. María Neri, interesante, intenso. Manuel, dice Patricia 40, qué bueno que recordaste a Eduardo Urcade, tal cual. Sí, yo también lo pensé. Sí. Agradecida por este espacio abierto, dice Evangelina. Cecilia Vescovo, gracias Alexandra, necesario lo que abrís permanentemente, es un alivio, sinceramente, en estos tiempos, encontrar a alguien que esté pensando, una compañía en estos tiempos. Gracias Alexandra y Rubén. Bueno, no sé si me queda alguno. Helmut Torres Contreras, gracias por la invitación, sigamos charlando. También es importante saber qué hacer con el no saber. Ni idea. Eso lo rescato del libro. Bueno, ahora sí, con gato incluido, Rubén, si querés. Mira lo que es ese gato. Bueno, chao. Ya cerramos.
Y gracias, Alexandra. No, gracias de nuevo a ustedes. Gracias, gracias enormes. Bueno, seguimos en contacto y Por ya nos supuesto. comunicaremos para las próximas actividades. Ojalá. Muchas gracias. Gracias a mando un todos. beso Gracias, enorme. Sofía, atrás, ahí atrás. Gracias, Sofía. Gracias. Gracias, Sofi. Gracias. Chao. Chao. A todo el equipo. A todo el equipo de la maestría. Gracias. Buen fin de Sofi, semana. chao. Buen fin de Igualmente. semana. Un beso a todos. Chao. Hasta luego. Chao, gracias por estar.